Muy buenas tardes. Para dar inicio al segundo Congreso Internacional de Niveles y Modalidades de la Gobernación del Estado Mérida, tenemos el honor de presentar a Soraya Medina Fuentes. Ella es venezolana y actualmente está residenciada en España. Es licenciada en Geografía en la Universidad Central de Venezuela, máster en Andragogía en la Universidad Rafael Urdaneta, máster en Pedagogía Sistémica del PUDET México. Es experta universitaria en políticas sociales de la infancia, graduada en la Universidad Complutense de Madrid. Soraya es maestra de educación primaria y preescolar. Es cofundadora de la Asociación Civil Geografía Viva en Venezuela. Ha sido coordinadora de formación del SECODAT, Centros Comunitarios de Aprendizaje, coordinadora de programas y proyectos educativos en Venezuela y otros países latinoamericanos. Fue profesora de la Escuela de Educación en la Universidad Católica Andrés Bello, asesora de la Red de Niños, Niñas y Adolescentes de Países en América Latina, REDNIA, organizadora, coordinadora y facilitadora de cursos y talleres formativos para diversas instituciones en América Latina y Europa. Es asesora organizacional, terapeuta a nivel individual, familiar, escolar y grupal, basada en las nuevas constelaciones familiares y el enfoque sistémico. Practica la meditación vipassana, productora y conductora de programas radiales. Soraya es autora y coautora de libros, manuales, folletos y guías metodológicas sobre la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez, metodologías para la participación escolar y la mediación de conflictos, resiliencia, prevención de la violencia escolar, formación de ciudadanía infantil y adolescente, atención de niños y niñas con participación de la familia y la comunidad. Excelente. Agradecemos y damos la bienvenida a Soraya Medina Fuentes, que nos acompaña desde Madrid con su participación para el segundo Congreso Internacional de Niveles y Modalidades. Un saludo afectivo a los amigos y amigas, educadoras y educadores de Mérida. Es un placer, un honor para mí poder participar en este Congreso de Educadores organizado por la Gobernación del Estado de Mérida, por la Dirección de Educación de esta Gobernación, quien se ha dedicado a fortalecer la educación, a hacer una educación de calidad. Hace unos meses, en julio, hicimos un conversatorio educando desde el ser y hubo una excelente participación, mucha motivación. Y ahora me emocionó cuando vi que tenían el nombre Educar desde el Ser como título del Congreso. Y bueno, es que es desde allí que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, todas y todos sabemos el compromiso que tenemos como educadores. No, no se trata de transformar el sistema, se trata de transformarnos nosotros, ser ese faro que guía el cambio que necesita este país. ¿Okay? Y desde allí, aunque creamos que es muy pequeño lo que hagamos, pero se va expandiendo y eso es lo más importante, porque esa conciencia se expande de una manera muy sutil, pero muy potente. Hoy les quiero compartir algunas reflexiones, lo denominado de ser a ser, de corazón a corazón. Educación consciente y acompañamiento emocional. Voy a compartir pantalla para ir llevando la presentación. Y bueno, luego me imagino que esto me harán las preguntas o veremos cómo hacemos el intercambio.
eso me gustaría que pudiéramos hacerlo, porque la verdad que trabajar en esto requiere también un feedback y justamente quiero compartirlo para tener ese feedback de cada uno de ustedes. Seguir investigando, seguir orientando sobre esto, ¿no? Vamos a compartirlo y ya me van diciendo. Eh, Esto lo he hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha reflexión, investigación, lecturas, que después puedo compartirles un poco algunas de las bibliografías y de estas reflexiones, pero sobre todo mucho desde mi ser, desde mi experiencia como educadora. Bueno, todos saben, mi nombre es Soraya Medina, no me había presentado, Soraya Medina Fuentes, soy educadora desde que tenía 18, 19 años, bachiller docente, y después seguir mi carrera de educación en derechos humanos, coaching educativo, constelaciones familiares, es decir, trabajado muchísimos años en diferentes ámbitos de la educación. Y, y bueno, cuestionándome muchísimas cosas y en eso es que ahora, en este momento de mi vida, quiero compartir. ¿Okay? Entonces, de ser a ser, educación consciente y acompañamiento emocional. Primero que nada, quiero distinguir lo de consciente con S y consciente sin S. Cuando hablamos de consciente, sin ese, estamos hablando de patrones de la ética, de la moral que hemos recibido de alguna manera de ese sistema educativo, de la familia, es como decir, bueno, yo estoy con mi cabeza tranquila, o sea, mi conciencia tranquila. Esa conciencia se refiere a cuánto de, de incorporado tengo yo, o sea, ¿cómo diría yo? Eh, bueno, ¿cuánto he tomado yo de esa parte externa, pero que solamente la he tomado, no la he internalizado? ¿Ok? Conciencia desde el ser es la internalización, es la introspección. Cuando hablamos de conciencia con S, es introspección, es decir, el aprender a aprender. El, que yo aprendo en tanto experimento, yo siento. Yo no aprendo solo porque escucho, porque me dicen, porque lo hizo mi padre, mi madre, mi sistema, la sociedad y por eso está bien o está mal. No, digamos que el termómetro está en mi interior. Entonces, por eso se habla de conciencia, porque yo soy la que le pongo esa conciencia desde mi ser interior. Y bien, y desde allí es que vamos a conversar y a reflexionar acerca de esta propuesta, ¿ok? Que sigue siendo una propuesta, ¿sí? Yo cada vez la siento más certera y más coherente, y todo lo que he trabajado en el día a día me da pie a decir, es por aquí que tenemos que ir. Pero eso lo va descubriendo cada quien, ¿ok? Primero quiero, para organizar la presentación, hacer una distinción entre lo que se hace en la educación tradicional y lo que es la educación consciente, ¿no? Es decir, lo que hasta ahora venimos haciendo es reflexionar sobre eso que venimos haciendo, los énfasis que se hacen en educación tradicional y el énfasis que queremos hacer desde la educación consciente. Luego vamos a tener un segundo momento de la presentación hablando acerca de las claves para conectar desde el ser, tanto en casa como en la escuela. Y fíjense que son claves, no estrategias. Ya luego vamos a mirar por qué. 3. ¿Qué hace falta? Y aquí ya nos vamos al educador, madre, padre. ¿Qué hace falta para que podamos ser un educador, padre, madre consciente? Y poder estar al servicio del amor
con nuestros niños, niñas, adolescentes de la vida, bien sean hijos o bien sean alumnos. Y nos vamos a dar cuenta que en esta propuesta, pues los niños de nuestras vidas son igualmente personas que están en un proceso de validación de sus propias necesidades. Entonces, por eso hablo de hijos, hablo de alumnos, ¿ok? Porque es válido tanto en la casa como en la escuela. Educación tradicional versus educación consciente. A ver, aquí hicimos entonces dos cuadritos, dos listas que vamos a ir mirando rápidamente y que, bueno, luego cada quien puede ir profundizando, ¿ok? La educación tradicional tiene un fundamento en la obediencia. Pórtate bien, porque yo te digo que te portes bien, tienes que obedecer, tienes que ser buen chico, tienes que ser buena chica. Eso lo tenemos introyectado y a veces nos preguntamos, bueno, pero es que así que tiene que ser, porque es así como yo lo aprendí de mamá, de papá, de los maestros. Y la educación desde el ser se basa en la responsabilidad. ¿Tengo yo que obedecer a mamá, papá? ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿O yo tengo que ser responsable con mi vida, con lo que hago, con lo que digo, con lo que soy? Entonces se trata de asumir las responsabilidades que nos toca y es aprender a interiorizar cada cosa que se va aprendiendo para desde allí hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Lo tradicional busca la uniformidad, mientras que desde el ser buscamos la unidad, la aceptación de las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre la uniformidad y la unidad? La uniformidad es eso que vemos en la escuela todos los días, los niños uniformados, van todos igualitos, hacen fila, están todos, ¿no? Escuchan la misma clase, están uniformados en la formación, hay una uniformidad, ¿ok? La unidad es diferente, yo soy uno contigo, o sea, el dedo no es dedo sin la mano, ¿no? Yo no soy sin ti. La cabeza no es cabeza sin el cuerpo. Todo hay una unidad, ¿ok? Eh, no sé, en lo que decimos, en lo que sentimos, en la forma en la que nos relacionamos. Todo en la vida está en unidad. Y esa unidad lleva a un sistema continuo de relaciones. ¿Ok? Y en esas relaciones aceptamos las diferencias tal cual como somos. Yo soy diferente, aun cuando soy diferente, estoy unido a ti. Mi cabeza es diferente a mi cuerpo y está unido a ese cuerpo, ¿sí? Y entre esas diferencias nos complementamos en esa unidad que somos. Bien, lo otro es el profesor tiene las respuestas. El alumno pregunta y el profesor responde. Esa es en la educación tradicional. En la educación desde el ser, el hijo, el estudiante, tiene preguntas y respuestas. Yo como niño pregunto y tengo a alguien que me ayuda a encontrar mis propias respuestas. Entonces pregunto, pero al mismo tiempo tengo mis respuestas. Toda persona cuando hace una pregunta es porque algo tiene en relación a la respuesta. Si no tal vez no la ha comprendido totalmente, pero está en camino de. Entonces, inspiramos a que ellos puedan encontrar sus propias respuestas, pero a través de otras preguntas. ¿Qué te parece? ¿Cómo te resulta? Pero ellos encuentran su camino. El profesor en la educación tradicional ordena, controla, y esto es un tema fundamental, querer tener el control, la disciplina, mantener el orden estricto como lo dice el profesor. Si
si se sale fuera del orden, ya tiene una sanción. Entonces, desde la educación, desde el ser, el profesor es un guía, el profesor escucha, el profesor motiva, estimula, el profesor no tiene que tener el control. Cada quien tiene control sobre sí mismo y eso es lo que busca el profesor, que cada quien pueda poner sus propios límites. Obviamente que es posible que el tema de límites al principio tenga que ser acordado entre profesor y estudiante, entre hijos y padres, pero poco a poco lo que se busca es que cada quien vaya asumiendo sus propios límites, su propia autonomía, ¿no? Y ser empático más. Entonces, eh, ante el control te lleva a la disciplina. Antes de llegar a la disciplina, conecta. Si antes de llegar a la disciplina tú conectas, seguramente lo que va a seguir va a ser una mayor empatía. ¿Qué pasa con ese niño que de pronto soltó una rabieta? Si yo en lugar de también soltar mi rabieta o mi forma de controlar, empatizo y trato de poder sentir esa necesidad que está en el fondo, que siempre, de alguna manera, esa necesidad es afecto, es escucha. Y en lugar de decir, pórtate bien, no sé cuánto, y formarle un zaperoco, poder decirle, comprendo que en este momento estás molesto por, ya estoy validando una necesidad. Y ahí entonces entra otra cosa. Antes de entonces yo conecto para luego llegar a algún acuerdo o buscar alguna solución. Pero en la educación desde el ser, el control no funciona. No es una forma de relacionarse, más bien la empatía y la guía. Desde lo tradicional se estimula el hemisferio izquierdo fundamentalmente. Desde el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, ¿no? Concreto. 2 más 2, las cosas son así como que, ¿no? La memoria, tal. Y el hemisferio derecho muchas veces lo dejamos como de lado, ¿no? O sea, que es lo abstracto, que es lo creativo y lo que surge pues de lo más profundo de cada quien. Y la idea es poder hacer un equilibrio, poder crear un equilibrio entre ambos y potenciar tanto la parte lógica como la parte creativa, la parte concreta como la parte abstracta de cada quien, lo sutil, sí, lo concreto, pero en equilibrio, ¿ok? En la educación tradicional se castigan los errores. Y ya sabemos que los errores son oportunidades de aprendizaje. Todavía de adultos nosotros cometemos errores y es que nos castigamos a nosotros mismos, nos sentimos culpables, uy, qué rabia, que no sé. Cuando podemos, no, simplemente son oportunidades para aprender. Se castra la autoestima en la educación tradicional. La autoestima no es otra cosa que la capacidad que tenemos de validar nuestras necesidades. Si yo puedo validar la necesidad de sentirme querido, de sentirme aceptado, de sentirme de qué es lo que quiero yo, qué necesito yo de la otra persona y se lo puedo solicitar, estoy validando esa necesidad. Entonces, ahí está claramente mi autoestima. Entonces, la educación desde el ser potencia la autoestima en tanto que valida las necesidades y las emociones de cada persona. Se mutila la confianza en la educación tradicional. Eso es un tema central, porque la confianza es fundamental para el todo desarrollo humano.
Tenemos que tener confianza en lo que hacemos, en las relaciones que tenemos, con las personas con las que nos vinculamos. Desde el ser es mm, fortalecer, inspirar esa confianza, la confianza sobre todo, la confianza en la vida, en las capacidades de cada quien, en ese potencial que tal vez no ha visto, pero que está allí de ese ser humano. Entonces, es el potenciar, inspirar la confianza. Desde la educación tradicional hay una desconexión con las emociones y los procesos mentales. No se habla de los procesos mentales. Y de las emociones, pues se cuestionan, se coartan, no se permiten expresarlas de una manera espontánea. Y en la educación desde el ser hay un acompañamiento emocional y un equilibrio mental. Es decir, ya eso lo vamos a ir a ver más adelante, o sea, cómo acompañar desde lo emocional y cómo yo observar y equilibrar mi mente en tanto que mis pensamientos los puedo manejar de una manera diferente. La pedagogía es homogénea en la educación tradicional y aquí en la pedagogía desde el ser es individualizada. Cada ser es un ser completamente diferente, entonces yo aplico estrategias diferentes para cada ser. En la tradicional se limita a la creatividad, ya se lo dijimos, y aquí se promueve un poco el apoyo a esa creatividad, a estimular la creatividad. Se promueve la competencia, ganar, perder, eso ya es del pasado. Lo que tenemos que promover es la cooperación, la equidad, el apoyar al otro. Qué hermoso es el sentimiento que tiene todo niño cuando se da cuenta que puede ayudar a otro. Como lo sentimos todos. Qué satisfacción nos da poner nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras actitudes hacia el apoyo también de otra persona. Eso es parte de la naturaleza humana. ¿Okay? Entonces eso está en contra de competir, de ganar o perder. Bueno. Entonces, ojo con eso, juegos competitivos, frases competitivas, comunicación competitiva. Tenemos que hacer un trabajo enorme en vigilar, observar nuestra comunicación, cómo esa comunicación transformarla en inspiración para el amor y la cooperación. En la educación tradicional se evaden los conflictos. El conflicto se convierte en un problema cuando el conflicto, desde educar desde el ser, es un ejercicio de vida. El conflicto es parte de la vida y sin conflicto no hay vida. O sea, toda la naturaleza es una semilla la metes en la tierra y ya hay un conflicto allí, ya la semilla empieza a moverse, a salir del el tallito, entonces imagínense la naturaleza que estuviera permanentemente convirtiendo sus conflictos, el gusanito que se va transformando en mariposa, imagínense todo ese conflicto que está en ese proceso, ¿no? Para llegar a ser esa espléndida mariposa, ¿no? Y yo creo que cuando miramos los conflictos y confiamos en la vida para resolverlos, es una actitud completamente diferente. Entonces no se trata de evadir, ni angustiarse, ni tener ansiedad ante un conflicto. Se trata de confiar como habíamos dicho antes. La confianza es un eje transversal en todo este proceso. Y un tema fundamental es cómo miramos la felicidad. Queremos ser felices, creemos que la educación busca el potenciar la felicidad de todas las personas, pero tenemos una mala concepción de la felicidad. Creemos que la felicidad es tener una profesión, es tener una casa, es tener.
Y la felicidad no se trata de tener, la felicidad se trata de ser. Y yo cuando tengo ese ser, de cuando soy, entonces el tener viene por añadidura. O sea, está allí, ¿sí? Entonces la felicidad está vinculada a ese estado de ser, a ese estado de plenitud, de satisfacción del bien propio y el bien de las personas que están a mi alrededor. ¿Ok? Y por último, muy importante, el problema lo miramos en la educación tradicional afuera, es decir, el problema está en el niño, el problema está en el profesor que no está, el problema está en la mamá que tampoco está, o en el papá que tal. Entonces, como que cuando miramos ese problema desde afuera, no resolvemos. El problema, de alguna manera, lo que requiere es mirada y se convierte en un síntoma. ¿Ok? Lo que ocurre afuera entonces es un síntoma. Lo que nos está diciendo ese niño, lo que nos está diciendo ese profe, lo que nos está diciendo esa persona que creemos un problema, lo que nos está diciendo esa situación es un síntoma. ¿Para qué? Para mirarla dentro de nosotros mismos, para proyectarlo en nosotros y ver de qué manera lo estamos viendo. O sea, lo que ocurre afuera es neutro. Vamos a mirarlo así. Lo que ocurre afuera es algo neutro. Quien le pone el color, quien le pone el tono, de alguna manera, es mi creencia, mi forma de mirar esa situación. Entonces, los problemas, de alguna manera, no son problemas. Los problemas los convertimos en problemas cuando los dejamos afuera. Pero cuando los miramos desde adentro, los convertimos en crecimiento, los convertimos en comprensión. Entonces hay que comprender qué está pasando para nosotros crecer a partir de ese conflicto, de esa situación, de ese síntoma que estamos viendo en ese niño. Entonces, no es que los niños, porque este es el que tiene problemas de aprendizaje, este es el que tiene su mamá que no lo cuida, este es el que tiene el papá que es alcohólico, entonces como que los problemas siempre están afuera. ¿Qué me está diciendo a mí de mi propia historia cada uno de esos problemas que estoy viviendo con mi hijo, con mi alumno, con ese niño adolescente que tengo a mi lado? ¿Okay? Bien, vamos a mirar entonces las claves para conectar de ser a ser, tanto en casa como en la escuela. Entonces, fíjense lo que decía antes, ya no estamos hablando de estrategia, estamos hablando de claves. Y vamos a ir comprendiendo por qué hablamos de claves y no de estrategias. Yo espero que de todo esto, ojalá que hayan comentarios y preguntas y que podamos hacer en algún momento como un diálogo para que no se quede de una manera unidireccional. Entonces, vamos con la clave número 1. Primera clave es estar presente. Estar presente, de corazón a corazón, aquí y ahora. ¿Qué necesitan nuestros hijos y alumnas de nosotras en este momento? No se trata de compartir un salón de clase. Estoy presente con él en el salón de clase. O si estoy en casa, estoy presente en la cocina mientras estoy cocinando. Se trata de conectar. Y esa es la palabra clave cuando hablamos de ser a ser, de corazón a corazón. Es conexión. Vamos a transformar el control en conexión. Vamos a transformar la disciplina en conexión. Vamos a quedarnos con la conexión. La conexión es lo que nos permite sentirnos cercanos, empáticos, escuchar atentamente, mirar a la cara a la persona, que puedan, cuando lleguen a la entrada del salón, poder mirar a la cara a cada uno. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te ha ido, Carmen? ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo está tu mamá? Eso es conectar, ¿no? Si estás escribiendo, por ejemplo, en la pizarra y alguien te pregunta, dejar de escribir y mirar a la cara, conectar, sentir, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ser útil? ¿Necesitas algo de mí?
¿ok? Eso es estar presente. Y estar presente no significa que estoy aquí, pero estoy pensando en que tengo que comprar para la comida para la cena, o tengo que esperar que llegue mi marido para no sé cuánto, o que ayer me ocurrió tal o cual cosa. Si estoy presente y algo me está afectando, molestando, poder decirlo, ¿ok? Y ya vamos a ver más adelante con la honestidad. Em, Hijo, en este momento estoy preocupada por X, ¿sí? Y soy honesta. Entonces, no es que estoy por estar, sino que soy honesta con él. Estoy contigo en este momento, pero perdóname que no pueda estar 100% porque estoy preocupada con algo. ¿Ok? Te acompaño en esto. Entonces, él también te va a acompañar en eso que tú estás sintiendo, porque se da la empatía de una manera automática. Pero ¿qué es lo que hay antes? Conexión. Y esa es la clave fundamental. ¿Ok? Segunda clave, validar necesidades y emociones. Que nuestros hijos se sientan escuchados. Esto suele costar un poco porque nosotras no fuimos escuchadas y no se validaron nuestras emociones y nuestras necesidades en nuestra infancia. Y esto es fundamental, ¿ok? Dejarnos ser esa niña que no fuimos, observar esa niña, sentirla, abrazarla, validar esas necesidades que no se validaron, esas necesidades que no fueron validadas, luego se empiezan a actualizar con nuestros hijos, porque nuestros hijos son los maestros para sacar afuera todo eso que en nuestra infancia no se validó, no se le hizo caso, no tuvimos atención, no tuvimos esa compañía que queríamos. Y no porque nuestros padres no lo quisieran tener, lo que pasa es que ellos tampoco lo tuvieron. Entonces no nos pudieron dar lo que ellos no tuvieron. Ahora nosotros de adultos, de adultas, nosotros podemos sentir esa niña interior y sentir, hablarle, ¿no? Decir, ¿cuánto te dolió que mamá no te atendiera en este momento? Por ejemplo, para poner un ejemplo mío, yo de pequeña, yo añoraba que mi madre me fuera a buscar al colegio. Nunca me fue a buscar al colegio, no podía buscarme al colegio. Y yo miraba a estos niños, a estas niñas que se encontraban con su papá, con su mamá, especialmente con su mamá, y se daban un beso, un abrazo, iban abrazados de la mano, caminando. Y yo eso lo veía con una tristeza, pero yo no lo expresaba. No tenía cómo validar esa necesidad. ¿Y qué hacía? Me peleaba con todo el que encontraba en la salida. Entonces yo era la niña peleona en las salidas del colegio. Pero en el fondo lo que estaba era un vacío muy grande y lo que faltaba era ese amor de mamá. Pero para el resto del mundo yo era la niña peleona de la salida del colegio. Entonces, ¿qué hay detrás de todas esas emociones? Eso me doy cuenta yo cuando entro en un proceso de introspección de mí misma, pero eso no lo miraba nadie más, o sea, eso estaba allí, ¿no? En la medida en que nosotros vamos conociendo nuestra niña interna, nuestro niño interno, entonces vamos validando esas necesidades no satisfechas, no validadas, y no las vamos a satisfacer, porque no se trata de satisfacer las necesidades, sino darle valor, darle un lugar, llorar lo que haya que llorar, abrazar, soltar, ese proceso hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, clave 2, acuérdense, es importante que tengamos en cuenta esto. Primero la presencia y aquí es la validación de las necesidades como segunda clave. La tercera clave es la honestidad con nuestros sentimientos. Ya lo comentaba antes, expresar nuestro sentir, no mentirle a nuestros hijos, mamá, ¿cómo estás? Bien, mi niño, bien, aunque por dentro nos estemos destrozando, estemos pasando. ¿Qué le estamos diciendo a ellos cuando decimos nos sentimos bien, pero por dentro estamos mal?
Estamos siendo deshonestos y le estamos enseñando a ellos deshonestidad con sus emociones, sus sentimientos. Entonces, mi pregunta ¿es honesto esa frase que tenemos los educadores de dejar las emociones en la puerta del salón? No, las emociones entran con nosotros. Yo nunca he entendido eso de dejar las emociones en la puerta del salón cuando vamos a entrar al aula. Imagínense que, que yo vengo con una tristeza enorme porque me han dado una noticia de un ser querido y bueno, pero ese día tengo que ir a dar clases. ¿Okay? Imagínense que yo llego allí y les cuento a mis alumnos, hoy me siento muy triste porque ha ocurrido esto y para mí es una persona muy, muy querida, ha significado mucho en mi vida y tal. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo cuando estoy validando esa emoción? Estoy siendo honesta conmigo y eso lo están sintiendo los alumnos, lo están sintiendo mis hijos, lo están sintiendo esos niños. Y el no ser honestas, cuando no somos honestas, es allí cuando hay esas contradicciones y entonces cuando viene el estrés, viene la enfermedad, porque donde hay deshonestidad hay incoherencia, por supuesto, y esas incoherencias te producen un estrés terrible. Te vas reprimiendo y reprimiendo. Y a mayor represión, anoten esto, a mayor represión, mayor explosión. Mientras más reprimimos nuestras emociones, necesidades, sentimientos, más rápido explotamos. Y después, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué exploté? Claro, pero si no he manifestado lo que sentía, lo que quería con la persona que tengo a mi lado. ¿Okay? Y a veces explotamos ¿con quién? Con los hijos. Porque si tenemos problemas con la pareja, entonces explotamos con los hijos. Ser honesto también es cuando ocurren estas situaciones de explosión, que bueno, que en un proceso de cambio, en un proceso que estamos haciendo, ocurren, pero inmediatamente pedir disculpas. Hijo, me he dado cuenta que exploté, que me salí de mis casillas, que discúlpame. ¿Okay? Entonces, él va a sentir esa disculpa como parte de esa honestidad que tiene mamá o la profe o ese ser cercano conmigo. Cuarta clave, crear conexión y empatía emocional. Bueno, hemos venido hablando de conexión, que es como el eje central de toda esta propuesta, pero aquí lo hacemos el énfasis. Hay momentos en los que vamos a intimar con esa persona. Vamos a intimar emocionalmente, sin juicio, sin culpa, desde el corazón. Vamos a darnos un abrazo sincero. En lugar de acusar, en lugar de manifestar desagrado, vamos a sentir a esa persona. Conectar antes de corregir o sancionar. ¿Ok? Es importante. Bueno, ya hemos hablado bastante de conexión cuando tenemos ese malestar. Detrás de un malestar lo que hay es un dolor muy grande. Vamos a conectar con ese dolor. Vamos a ser empáticos con ese niño, con esa niña o con esa persona que tenemos a nuestro lado. La quinta clave es confiar en la vida y la naturaleza humana. Se trata de recuperar lo perdido, escuchar con el corazón, desarrollar nuestra intuición natural. El corazón habla, escuchemos el corazón, escuchemos el corazón. No habla con palabras, habla con sensaciones. Cuando respiramos, cuando sentimos, confía en la vida. Cuando confiamos en la vida, el miedo se desvanece. Imagínense que una planta diga a otra, tengo miedo a no ser tan fuerte y tan grande como tú. ¿Verdad que eso no ocurre? Eso es parte de la naturaleza. Unos son de una manera y otros son de otra. La vida siempre va a dar lo mejor
a cada quien, siempre, ¿ok? Implica también tener una conexión con la muerte, ¿ok? Cuando yo tuve una enfermedad grave, un cáncer, y mi conexión con la muerte me permitió conectarme más con la vida, porque es comprender que la muerte está allí. Y si te mueres este cuerpo, pero somos eternos. Bueno, pues, ahí hay mucha tela que cortar, por supuesto, pero es simplemente tener en cuenta que mientras más miedos tenemos hacia la muerte, hacia las cosas que puedan estar ocurriendo, más ansiedad, más estrés, la conciencia de unidad nos permite conectar más con la vida, porque nos permite estar conectado con el otro y respetar a la otra persona tal cual como es. La sexta clave es ser el cambio que quieres ver. Nada vale más que el ejemplo, la actitud de querer cambiar, aprender de los errores, crecer cada día un poquito, accionar en lugar de reaccionar. ¿Por qué accionar? Accionar es cuando yo puedo manejar mis pensamientos, mis emociones, y entonces en base a eso acciono. Reaccionar es el automático que me viene de la historia familiar, de lo que he aprendido de mamá y papá que reaccionaban. Entonces, yo igual reacciono. Vamos a dejar eso a mamá, a papá, y vamos a conectarnos con nuestro ser. Hacernos responsables de nosotros mismos. No sirve de nada seguir poniendo culpables afuera, los padres, las situaciones vividas. Cada quien vivió lo que vivió, sin culpa, sin culpa. El educador que todavía tiene conflicto con sus padres, que no los ha perdonado, que no ha perdonado a papá que me abandonó, a mamá que no supo cómo responderme a tal y tal cosa, que no me atendió a determinado momento. El educador, la mamá que tiene todavía conflicto con sus padres, necesariamente tiene que revisarlos, porque si no van a seguirse proyectando con sus hijos. ¿Okay? Tenemos que romper la cadena transgeneracional. Para romper la cadena transgeneracional, tenemos que conectarnos con nuestra niña, con nuestro niño que fuimos, abrazarlo, consentirlo, validar esas necesidades que no fueron validadas, para desde allí renacer, construir y empezar a transformar desde esta misma generación. No hacen falta muchas generaciones para cambiar lo que queremos cambiar. Lo podemos hacer en esta misma generación si nos lo proponemos, rompiendo las cadenas transgeneracionales que traemos, sin culpas a nuestros padres y a nuestros ancestros, con mucha honra a lo que ellos hicieron. Simplemente es hacerlo diferente. Y como séptima clave es permitir que el niño, niña, adolescente sea protagonista de su vida, darle voz, darle oportunidades, que expresen con honestidad, respetar su ritmo de crecimiento, sin presiones de los mayores, de los padres. Ya eso pasó a la historia, de que el niño de 2 a 4 años hace tal cosa, de 4. No, vamos a respetar los procesos. En esta propuesta no nos guiamos por un patrón que tienen que seguir los niños o adolescentes según las edades. No, ellos tienen sus propios ritmos. Vamos a respetarles sus propios ritmos. ¿Okay? Ellos tienen las posibilidades y el potencial para decidir. Lo que deciden no es lo que nosotros queremos, y entonces lo que deciden también les puede estar haciendo daños. Vamos a orientar, vamos a inspirar algunas cosas y vamos a esperar a que ellos puedan tener sus propios conflictos y aprendan de ellos. ¿Ok? Yo estoy aquí con mi nieto en un país donde hace mucho frío,
y a veces no se quiere poner la chaqueta y yo le digo, bueno, pero ¿qué tienes que poner? Si yo le digo, tienes que ponerte la chaqueta porque no lo va a entender. Yo salgo con la chaqueta en la mano y cuando salga, él va a sentir el frío y me va a decir, abuela, ponme la chaqueta. Pero si yo estoy peleando con él, te tienes que poner la chaqueta porque si no vas a tener frío. No, tiene que sentir el frío. Cuando sienta el frío, pedirá la chaqueta. Entonces nos adelantamos muchas veces a los acontecimientos, vamos a dejar que ellos lo puedan vivir en las posibilidades que puedan hacerlo. ¿Ok? Dar la oportunidad de ser lo que vino a ser para que desplieguen sus talentos y habilidades propias. Esto solo es posible si nosotros nos damos la oportunidad de ser también protagonistas de nosotros mismos, desplegar nuestros propios talentos y habilidades propias. En esto, en resumen, es padres, madres, educadores felices tienen hijos, hijas, estudiantes felices. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el trabajo? En nosotros. En ver siempre que el síntoma nos está diciendo, tenemos que mirar dentro de nosotros. Y vamos a un tercer punto que quiero tocar aquí, que es qué hace falta entonces para poner en funcionamiento estas claves como educadores conscientes, madres, padres y educadores conscientes. ¿Okay? Y aquí fundamentalmente, bueno, número uno, conocerse a sí mismo. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Yo empecé a conocerme a mí misma mirando mis propias caretas, las personalidades que ponía con unos, con otros, o sea, darme cuenta de que eso no era yo, de que como la forma como me relacionaba con mi amiga no era la misma forma que me relacionaba con mi madre. Entonces es observar todos esos estereotipos que de alguna manera tomamos, nos los apropiamos para relacionarnos con nosotros, pero que son caretas, que son personalidades. Vamos a mirar qué es lo que está allí oculto en nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo cuando tengo una rabia, cuando tengo el miedo? Entonces, eso nos permite ir conociendo. Una estrategia importantísima es la escritura terapéutica. Vamos a escribir. Acostúmbrense, y eso yo lo he tenido como de toda la vida, desde que yo estaba adolescente de una manera totalmente espontánea y todavía lo sigo haciendo. Tengo cientos de cuadernos escritos de mis propias reflexiones, de lo que voy mirando, de lo que voy cambiando, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Y eso y lo invito a que lo puedan hacer. ¿Ok? Mirar esas sombras. Los niños nos muestran las sombras que tenemos. Eso que no queremos mirar, eso que nos molesta de ellos, eso es nuestra sombra. Entonces, cuando me molesta, preguntarme, ¿por qué me está molestando? ¿Qué hay detrás de todo eso? Tratar de comentarlo. Si hace falta, buscar apoyo terapéutico. Mira, hay muchas formas, la observación continua, lecturas de libros de autoayuda, el análisis transaccional, el ATP, el AT, el enneagrama, mayéutica a través de preguntas constantes. O sea, es muchas las vías. Yo en mis cursos utilizo mucho el análisis transaccional porque, bueno, son arquetipos fundamentales que son el arquetipo de papá, el arquetipo de mamá y el arquetipo de niña, niño, que están permanentemente en nosotros y eso lo relacionamos con diferentes arquetipos. Pero bueno, como manera general, ya después en algún momento les comentaré acerca de mis formaciones y cómo lo podemos ir haciendo. El segundo aspecto en relación a qué tiene que incorporar el educador, la educadora, es ser observador de sus pensamientos y emociones. Adquirir el hábito de la autoescucha constante. Me estoy bañando, ¿qué estoy pensando? ¿Me estoy bañando realmente o estoy en la oficina pensando qué va a decir el jefe acerca de algo que yo le quiero comentar? No estoy en el presente. Cuando no estoy en el presente, entonces no me estoy escuchando, mis pensamientos están entrando y saliendo
como esos monitos que dice Buda, los monitos saltando de rama en rama. Si no controlas los pensamientos, llega a tu mente lo que la sociedad o el mundo externo está demandando y no lo que desde tu interior quieres hacer. ¿Ok? Entonces, tus pensamientos, ¿qué son? Tus pensamientos son tus patrones de creencias que están allí, que todavía tú no los has hecho conscientes que están. Tus pensamientos vienen de tu sistema de familia, de conversaciones que están grabadas en tu inconsciente de mamá y de papá. Entonces, tus pensamientos no son tuyos, tus pensamientos son patrones externos. Entonces, hagamos de nuestros pensamientos algo nuestro. Observémoslo. Estoy pensando en este momento, ¡ay, qué fastidio ese niño! Entonces, cuando lo miro, el pensamiento, ¿qué estoy pensando? Estoy repitiendo una frase de mamá. Respiro y ahora, ¿cómo lo puedo cambiar? Ok, ahora puedo cambiarlo por pensar, ¿qué necesita este niño de mí? Y eso lo podemos hacer así. O sea, cada pensamiento, si estamos presentes, cada pensamiento simplemente decimos, quiero cambiar este pensamiento por, y lo empezamos a cambiar. ¿Ok? Entonces, cada persona puede decidir los pensamientos y emociones que desea tener y con los que quiere vivir para alcanzar las metas que desea. Si tienes control de tus pensamientos, de tus emociones, entonces puedes tener control de tu vida, porque tu vida va a ser conducida por tus pensamientos. Y siempre es conducida por tus pensamientos. Lo que pasa es que cuando no estamos conscientes de tus pensamientos, de los pensamientos, no estamos conscientes de la vida que nos está llevando el pensamiento. Valga el palabrerío. Pero es un poco, eso es lo que pasa. O sea, somos lo que pensamos. Entonces tenemos que ser conscientes de esos pensamientos y de las emociones. El pensamiento lleva a la emoción y la emoción lleva a la acción. La acción lleva a los hábitos. Entonces hacemos de la vida hábitos que a veces no estamos conscientes que hacemos. Bueno, todo eso es un trabajo que en formaciones lo hacemos mucha práctica sobre esto y bueno, yo invito a que por lo menos lo tengamos presente. Revisar creencias limitantes. Las creencias limitantes están basadas en patrones tomados de padres y ancestros, de la sociedad que nos ha dicho, tú no puedes, esto no es para ti, o tú debes hacer tal cosa. Esos no puedo, no soy capaz, yo tengo que, yo debo. Esos son creencias, creencias que nos limitan y que es como esta imagen de un elefante atado a una silla. Un elefante atado a una silla que diga no puedo. ¿Por qué? Porque ha estado toda su vida atado a una silla. Y ya, aunque la silla para su tamaño es súper liviana, él no puede zafarse de esa silla. Se va a sentir atado toda su vida. Eso es lo que pasa con las creencias limitantes. Están allí, creemos que no nos las podemos zafar. Pero sí es posible cambiarlas. Sí es posible ser diferente. ¿Ok? El trabajo es, por supuesto, arduo y hay que entrar allí y hay que trabajar muy, muy intensamente. ¿Okay? Y si no se consigue de una manera sola, individual, hay que buscar compañía. Revisar la relación que tuviste y actualmente sigues teniendo con tus padres. Ya antes comentamos. Ponerse en contacto con ese niño, niña que fuiste y el tipo de padre o madre que tuviste. ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu papá? Controlador, impositivo, agresivo, no te escuchaba, padre ausente. Mire, de alguna manera, yo estoy aquí gracias a la toma de conciencia que hice de toda mi infancia. Cuando hablamos de abandono, de alcoholismo, de falta de atención, de falta de posibilidades de validar las necesidades. Todo eso yo lo viví. Y esto es lo que a mí me ha permitido ser la persona que soy. Entonces, tenemos que atender nuestras heridas primarias. Y escuchen esto, la herida primaria de la humanidad es la infancia.
Cuando nosotros atendemos nuestro niño interno, atendemos la herida fundamental de la humanidad. Por eso yo digo, cuando miramos a ese niño, abrazamos a ese niño, amamos a ese niño y amamos a todos los niños que forman parte de nuestra vida, estamos cambiando la humanidad. Y eso lo podemos hacer en muy pocas generaciones si nos ponemos en función de ellos, si queremos realmente cambiar y ser mejores personas. Entonces, no vale con tener y tener, tenemos que ser. Y el mayor propósito que vinimos a hacer a este mundo fue aprender a amar. Es un camino hacia el amor, la vida. Entonces, hagamos ese camino. Cuando nació mi nieta, que ahora tiene 15 años, yo la iba a abrazar y sentía que me rechazaba. Y le dije a mi hijo, como que no quiere estar conmigo. Y mi hijo, que es mi maestro, me dice, mamá, no es ella, eres tú. ¡Puc! Y ya yo estaba en este proceso, pero en ese momento, cuando te toca con tu parte interna, cercana, lo sientes más. ¿Ok? Entonces yo no estaba acercándome a ella porque yo no estaba todavía lo suficientemente cerca de mí. No me estaba amando lo suficiente como para que ella se rindiera en mi pecho y en mi amor. Bien, entonces vamos a atender esa herida primaria que está en nuestra infancia. Y por último, en estas, ya no claves, sino lo que tenemos que hacer como educadores es un proyecto de vida coherente con la vida que quieres tener. ¿Quiénes somos si no tenemos claro cuáles son nuestros talentos, qué quiero hacer con mi vida, cómo yo desplegar eso y de eso que yo quiero desplegar sentirme cómoda, sentirme feliz, sentirme a gusto con lo que estoy haciendo? ¿Okay? Si todavía sientes que tu profesión, que tu pareja, que tu familia te cansa, no te llena, tienes que revisar qué está pasando allí. Tienes que revisar en ti qué cosa tienes que cambiar, qué cosa no has aceptado. ¿Sí? A lo mejor no es la profesión que te gusta, a lo mejor hay otras cosas con las que sueñas y no has podido. ¿Cuáles son esas frustraciones que tienes y que puedes transformar en realidades? Entonces, volvemos. Cuando encontramos esa coherencia en nuestras vidas, encontramos la felicidad, que es ese estado de ser, donde cada quien decide de acuerdo a eso que vino a hacer en la vida. Se trata de ver qué estoy haciendo en este instante para que ocurra lo que quiero que ocurra. Tú eres el único responsable de lo que ocurre en tu vida. Escucha eso. Tú eres el único responsable, la única responsable de lo que ocurre en tu vida. Lo creas con tu pensamiento, con tus acciones. Y bueno, ya vamos terminando. Entonces, bueno, el mayor regalo que puede tener un niño, adolescente, un joven, es contar con el acompañamiento de adultos felices, conscientes de sí mismos. Lo más importante para un niño es el acompañamiento. Decimos que hablamos de la crisis de los adolescentes, de que los adolescentes son estos, de que la mayor crisis que puede tener un adolescente es la falta de acompañamiento del adulto que tiene a su lado, mamá, papá, educador. Un adolescente que tiene ese adulto amoroso a su lado no tiene crisis, comprende su proceso hormonal, su proceso de crecimiento, su proceso de transición a la adultez, que sí que lo vive,
está viviendo un proceso de transición, pero sentirse acompañado es diferente a hacerlo solo. Y lo más, lo peor que hemos pasado cada una de las personas, no solamente es lo que nos pasó, sino la soledad con la que vivimos lo que nos pasó. No es que mamá me haya maltratado, sino la soledad con la que yo viví eso. No tenía un papá que me acompañara, no tenía a nadie que me acompañara, que validara ese dolor, esa tristeza. Entonces, esa soledad está allí en nosotros. Hagámosla consciente para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan sentirse acompañados. No solo basta decir te quiero, que también es importante, sino acompañar, ser empático en los sentimientos de niños, niñas, adolescentes de tu vida. Y bueno, es posible ver los cambios en 1 o 2 generaciones. De nosotros depende. Muchas gracias. Espero que no me haya pasado mucho del tiempo y bueno, y espero también de ustedes comentarios, que puedan compartir sus preguntas, dudas, inquietudes, sus reflexiones y que esto no sea solamente un diálogo unidireccional. Mucho éxito, mucho amor y bueno, nada. Gracias, gracias. Estoy allí con ustedes. Ahí les dejo mis datos, mi teléfono y mi página para que puedan revisar. Y bueno, sigo trabajando mucho en la posibilidad de llevar adelante propuestas formativas, de seguir escribiendo cosas, pero bueno, hay que ir resolviendo poco a poco, paso a paso. Bien, los amo. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Y bueno, vamos a finalizar por aquí. Hasta luego. Adiós.